Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER presenta Sección Entrevista. Damos inicio a este segmento de entrevista del noticiero intercultural FEGER Mayacat, la noticia sin fronteras. Hablaremos de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, que se realiza cada 21 de febrero y ha tenido como objetivo promover el respeto y la valoración de los diferentes idiomas, sobre todo en Guatemala, que es un país multicultural y multilingüe también. Este día se conmemora desde el año 2000, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, destinó un espacio para la valoración de la lengua materna y su derecho al uso. Para hablar de este tema, este día nos acompaña en nuestros estudios el licenciado Juan Antonio Us, director lingüístico de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. El licenciado Us pertenece a la comunidad lingüística zacapulteca. Bienvenido a este espacio del noticiero intercultural FEGER Mayacat. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Estamos acá justamente para hablar de una conmemoración muy importante, que es la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. Para empezar con este tema, licenciado, se habla mucho de que, o por algunos años habría estado este tema bajo pues aspectos de discriminación. Sin embargo, hablemos de la lengua materna también como un derecho a la identidad, un derecho a el reconocimiento, sobre todo de los diferentes aportes que se puedan hacer desde las identidades de cada uno de los pueblos. Claro, definitivamente tenemos que reconocer que en el país han habido avances. O sea, por mucho tiempo el tema de los idiomas mayas, los idiomas indígenas, la identidad, pues de hecho ha estado como muy aislado. Pues básicamente lamentablemente tenemos que reconocer de que es a causa de un sistema de discriminación y racismo estructural. Básicamente, si hacemos referencia de ello, es desde la época de la colonia, la imposición de leyes, que básicamente limitaba a los pueblos indígenas al uso de su idioma. Entonces, todos estos antecedentes ha afectado en el transcurrir del tiempo, pero afortunadamente en estos, casi pudiéramos decir, en las últimas décadas del siglo XX, pues creo que ya con algunas normativas que han venido en el país, han venido a fortalecer, y en la primera y segunda década del siglo XXI, que definitivamente ha ido marcando, y es una forma de cómo los idiomas se han ido posicionando. Entonces, eso lo vemos como muy positivo a favor de la identidad y derecho de los pueblos. Bueno, y si bien hemos visto algunos avances, como usted mencionaba, licenciado, aún pues continúa por ejemplo, los altos índices de racismo y de discriminación en nuestro país. Me gustaría conocer actualmente cuál es esa situación de riesgo de los idiomas maternos. Bueno, tal como lo mencionaba, pues por el racismo estructural que existe en el país, eso ha dejado marcado definitivamente a que podemos hacer referencia de ello. Por ejemplo, que muchos papás que sufrieron en carne propia la discriminación, el racismo, la exclusión, principalmente en el sistema educativo. Entonces estos padres, al tener una experiencia negativa por hablar su idioma, las niñas o las señoritas por vestir su indumentaria maya, su vestimenta, fueron objeto de discriminación. Básicamente, los padres que tuvieron esta experiencia de haber sido excluidos, de haber sido marginados, discriminados, como hacía referencia principalmente en el sistema educativo, básicamente
vieron que como una alternativa para no seguir, para que no sean discriminados, adaptar únicamente el español. Y poco a poco fueron dejando su idioma. Pero no lo hicieron con el propósito de no querer hablar el idioma. Claro. Justamente lo hicieron con el propósito de que sus hijos ya no sufrieran la misma experiencia que los padres habían tenido. Entonces, a raíz de esto, pues lamentablemente ha afectado, ¿verdad?, la vitalidad de los idiomas. Entonces, prueba de ello es que actualmente pues vemos algunos idiomas y vemos a los idiomas, casi todos los idiomas en Guatemala corren ese riesgo de ir perdiendo hablantes. Entonces, si vemos en esa parte, definitivamente hay un proceso histórico, o sea, del por qué hay niños y hay jóvenes que ya no hablan el idioma. Claro. Sin embargo, hoy por hoy, muchos padres, ven que es importante recuperar esos elementos que son parte de la identidad cultural. ¿Y qué se está haciendo en la actualidad para proteger a los idiomas maternos? Usted mencionaba un papel importante y era el del Ministerio de Educación. Sabemos que hay pues aprobada una iniciativa de educación bilingüe intercultural. No se pues aplica a cabalidad en todos los centros educativos, pero ¿qué esfuerzos existen para proteger el uso de los idiomas maternos? Definitivamente ya hay varios respaldos legales, ¿verdad?, a partir de los acuerdos de paz, ya con la reforma educativa, a partir desde el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Básicamente en el tema de reforma educativa se le da importancia al tema de la educación bilingüe intercultural. Y últimamente se está hablando también de la educación bilingüe intercultural, la educación bilingüe multicultural. Creo que en esto también vino a contribuir grandemente a que la población realmente empezara a valorar el idioma. Entonces, desde en esta parte de la reforma educativa, con el nuevo currículum nacional base, básicamente es una normativa de que en las escuelas públicas y en los colegios privados también debe de enseñarse un idioma maya de la región. En el caso, pues, donde la población es mayoritariamente maya, pues la educación debe ser desde la lengua materna. Entendemos que esto aún es un reto, es un desafío, pero pienso que sí se han venido dando pequeños cambios en este proceso. Sobre todo depende mucho también del nivel de conciencia, claro, de los docentes, sobre todo, porque recordemos que para que también los idiomas tengan vida, no solo es suficiente con que los niños lo hablen en la casa, sino es importante la codificación de los idiomas, y esta codificación solo es posible en el sistema educativo. Hay otros ministerios o otras instituciones públicas que también intervienen en la preservación de los idiomas. Evidentemente el Ministerio de Educación es un ministerio importante, pero vemos también, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que pueda brindar la atención a las personas en su propio idioma para pues brindar una atención integral. También vemos el papel de las instituciones en el sector justicia. Digo, son derechos a los que toda la población debería de tener acceso. ¿Qué papel se ha jugado en estos temas, licenciado? Bueno, como usted hacía referencia que el Ministerio de Educación, por medio del Viceministerio de Educación Bilingüe y la Dirección General de Educación Bilingüe y todas las direcciones, ¿verdad?, del Ministerio, porque recordemos que la educación bilingüe intercultural es un eje transversal en el sistema educativo, pues se ha hecho el esfuerzo, ¿verdad? Entiendo de que sí han habido aportes, sin embargo, aún falta por recorrer, ¿verdad?, para que los cambios sean sean lo que se espera, ¿verdad? En relación al Ministerio de Salud, creo que
En el sector educativo pienso que es en esa área donde se ha avanzado más. En el sector salud pienso que es ahí donde están los mayores retos y desafíos, porque definitivamente aún existe esa barrera idiomática entre los servidores públicos del sistema de salud. Vemos aún la parte de que médicos, pues la mayoría de médicos son hablantes únicamente del español. Son muy pocos los que hay ahorita, aunque últimamente existen médicos que hablan los idiomas mayas, pero justamente lo que hemos hablado en otros espacios, que aún aún hace falta esa parte de nivel de conciencia, ¿verdad? Y de sensibilización para que los médicos, el personal médico que habla idiomas mayas y que está en un lugar donde es parte de esa comunidad lingüística, deberían de hacerlo. Justamente son algunas de las pláticas que hemos tenido con la Coordinación de Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud. Entendemos que sí hay una parte de la población que lo hace, o sea, hay una parte de médicos y enfermeros y enfermeras que sí lo hace, pero todavía esa barrera aún existe. Pero yo creo que es un proceso, pero lo que necesitamos es que realmente haya un nivel de conciencia, ¿verdad?, en los servidores públicos a dar un servicio de pertinencia, porque en el sector salud, por ejemplo, la mayoría de las personas que llevan a sus hijos a una consulta médica, en su mayoría son mujeres. Claro. Y son las que no hablan el idioma español, solo hablan un idioma maya. Y entonces sí vemos esa importancia, ¿verdad?, del uso de los idiomas, básicamente en todos los sectores. En salud, pues en justicia, sí han habido avances. Creo que el ministerio, en este caso el organismo judicial, por medio de la Secretaría de Pueblos Indígenas, han estado trabajando la parte de formación de traductores e intérpretes. Entendemos que de acuerdo a algunas conversaciones que hemos tenido con profesionales de la Secretaría, pues no se ha logrado la cobertura al 100%, pero sí han habido avances para la atención en el sector justicia. Y en todo este esfuerzo por proteger y promover los idiomas maternos, ¿qué acciones se impulsan desde la Academia de Lenguas Mayas? Bueno, desde la Academia de Lenguas Mayas, como la institución rectora y normalizadora de los idiomas, básicamente sí se han hecho esfuerzos desde la creación de la academia. Desde la creación de la academia se vinieron implementando los centros de aprendizaje para los idiomas mayas. O sea, son espacios en donde las personas que hablan un idioma maya pueden ir a desarrollar sus habilidades de lectura y escritura en los idiomas mayas. Pero también se han implementado centros de aprendizaje para aquellos niños o jóvenes que sí son de origen maya, pero no hablan el idioma maya. Entonces también hay centros de aprendizaje para el idioma maya como segunda lengua. Yo considero que sí es uno de los aportes más importantes que ha venido haciendo la academia, porque hemos visto los resultados. O sea, hay gente que igual, o sea, actualmente es parte del equipo de trabajo de la academia y que han sido resultado de esos procesos de formación y que hoy por hoy pues forman parte de los equipos técnicos. Entonces, se han hecho varios aportes. Por ejemplo, esa es la parte de educación. También se han hecho estudios e investigaciones lingüísticas para tener justamente el corpus de los idiomas mayas. También quiero comentarles que en el tema de traducción, la academia pues básicamente presta estos servicios de traducción a todas las instituciones públicas y privadas. Por supuesto tiene un costo, claro, porque así está normado, pero hemos visto que
de acuerdo a lo que vimos en el año 2017 y en lo que va este año, hay una demanda bastante fuerte en traducción de documentos de parte de instituciones públicas y privadas. Y eso se ve con muy buenos ojos, porque eso quiere decir que justamente se está empezando a dar esa pertinencia en los servicios, se está traduciendo esos documentos. Entonces, desde la Academia de Lenguas Mayas se está trabajando fuertemente en el tema de enseñanza de idiomas, también en la parte de investigaciones lingüísticas en traducción, y considero que esos son elementos claves que se están trabajando desde las acciones que realiza la Academia. Licenciado, estamos llegando ya a los minutos finales de este segmento de entrevista, pero me gustaría que usted pudiera compartir cuál considera que es el papel de los medios, o que los medios de comunicación deberíamos jugar en esta tarea de preservar y de promover el uso de los idiomas maternos. Definitivamente, los medios de comunicación juegan un rol importante, porque los medios son los que difunden, y creo que en la medida que los medios realmente también difundan la información con pertinencia, es muy importante. Entonces, el rol de los medios de comunicación pues debe ser también para difundir en los idiomas, para informar a la población en los idiomas, a efecto de que la información realmente llegue y en esa línea, ¿verdad?, de una manera que esa información sea básicamente directa, utilizando los códigos lingüísticos adecuados. Entonces creo que ese es el rol que deben de jugar los medios de comunicación. Esto está igual amparado, ¿verdad?, en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, justamente en la parte de medios de comunicación, en la Ley de Idiomas Nacionales y otras normativas también que definitivamente establecen que sí, los medios de comunicación deben de dar ese servicio con pertinencia en relación a la difusión de la información. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Conversábamos con el licenciado Juan Antonio Uz Maldonado, director lingüístico de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, acerca de todas estas iniciativas que se realizan en el país con el objetivo de promover el respeto, la valoración, pero también la protección de los idiomas maternos. Vamos a cerrar así el espacio del noticiero intercultural FEJER Mayacat, la noticia sin fronteras.